Aquí tienes la historia completa, elaborada siguiendo rigurosamente todas tus instrucciones. Inicia la historia. La carretera, de noche, es otro mundo. No es el mismo asfalto que se derrite bajo el sol de mediodía, ni la misma línea amarilla que te guía entre el tráfico de las ciudades. De noche, la carretera es una bestia dormida, un río de tinta negra que te traga y te escupe kilómetros adelante. Y yo, Javi Robles, la conocía mejor que a la palma de mi mano. Llevaba 20 de mis 45 años domando a esta bestia a bordo de El Valiente, mi Kenworth T680. Un monstruo de 18 ruedas que era mi hogar, mi oficina y a veces mi celda de aislamiento. Esa noche, sin embargo, la bestia tenía algo preparado para mí, algo que me arrancaría de raíz la certeza y la lógica y me plantaría en el terreno pantanoso de lo inexplicable. Todo empezó como cualquier otra jornada. Había cargado en Hermosillo un lote de artesanías finas de Sonora, de esas que los gringos pagan a precio de oro. El destino era un almacén en El Paso, Texas. Un viaje largo, de esos que te dan tiempo de sobra para pensar. Y yo pensaba mucho. Pensaba en mi esposa, Elena, y en cómo su voz siempre sonaba un poco cansada por teléfono. Pensaba en mi hija, Sofía, que acababa de cumplir 15 años y cuyo rostro solo veía por videollamada, siempre con un fondo diferente, el de la casa de alguna amiga. Pensaba en las cuentas, en la hipoteca de la casita que compramos en Juárez, en la letra del camión que parecía no tener fin. La vida del trailero es así, una soledad poblada de ausencias y responsabilidades. La fatiga me pegó duro pasando Chihuahua. El sol se había desplomado como una naranja podrida en el horizonte, y el desierto se vistió de un frío que calaba los huesos. Decidí parar en un acotamiento desolado, uno de esos que solo los de la vieja escuela usamos, lejos de los paraderos ruidosos, donde siempre hay riesgo de que te ordeñen el diésel o te den un susto. Aquí solo estábamos El Valiente, el desierto y yo. La luna era una uña delgada en un cielo abarrotado de estrellas. Apagué el motor y el silencio fue tan profundo que casi dolía. Me preparé un café instantáneo con el agua caliente del termo. Me comí un sándwich de jamón que Elena me había empacado y me dispuse a dormir en el camarote. Antes de cerrar los ojos, como cada noche, besé la foto de mi familia que tenía pegada en la pared. Y también, como cada noche desde hacía 2 meses, un pensamiento amargo me asaltó. Mi abuelo Ramiro, don Ramiro, como todos le decían. Él había sido trailero antes que yo. Fue él quien me enseñó a amar el rugido del motor, a leer las nubes para predecir el clima, a respetar la carretera como se respeta a un animal salvaje. Murió hacía exactamente 2 meses de un infarto fulminante mientras dormía. Tenía 80 años de una vida dura, pero bien vivida. Lo enterramos en el panteón de su pueblo, en un rincón de Zacatecas, un lugar tranquilo, lleno de pirules y silencio. Un lugar que, en esa precisa noche, se encontraba a más de 200 kilómetros al sur de donde yo estaba, dormitando en mi camión. La última vez que lo vi, en su lecho de muerte, me agarró la mano con una fuerza que desmentía su fragilidad y me dijo: «Nunca te rindas, Javi. El camino es largo, pero un hombre de bien siempre llega a su destino». Sus palabras eran mi evangelio. Me acomodé en la litera. El cansancio era un plomo en mis párpados. El sueño me venció casi al instante, un sueño pesado, sin imágenes, negro como el asfalto de afuera. No sé cuánto tiempo pasó. Pudo ser 1 hora o 4. Pero entonces algo me arrancó de la oscuridad. Un sonido, seco, claro, deliberado. Toc. Me incorporé de golpe, con el corazón martillándome en el pecho como un motor desvielado. El silencio volvió a reinar. Agucé el oído. Nada. El viento del desierto a veces juega malas pasadas. Una rama seca, un animalito curioso. «Tranquilo, Javi, es el cansancio», me dije.
Me volví a recostar tratando de calmar la respiración. Toc, otra vez, idéntico. No fue el viento. Este sonido tenía intención. Venía del costado derecho del remolque, de la lona que cubría la mercancía. Me senté de nuevo, ahora completamente alerta. El miedo empezó a treparme por la espina dorsal, un frío distinto al del desierto. ¿Quién carajos podía estar ahí fuera, en medio de la nada absoluta, a estas horas? ¿Ladrones? Pero no había ruido de vehículos, ni voces. Solo ese golpe solitario y preciso. Contuve la respiración, esperando. El silencio se estiró, tenso como una cuerda de guitarra. Pasó un minuto, quizás 2. La adrenalina me zumbaba en los oídos, y entonces llegó el tercero. Toc. 3 golpes. Ni uno más, ni uno menos. 3 golpes secos, espaciados, metódicos. No había duda. Alguien o algo estaba ahí fuera. Entrenada en la lógica de la mecánica y la geografía, se negaba a aceptarlo. Pero mis instintos, afilados por años de soledad en la carretera, me gritaban que estaba en peligro. Miré el reloj digital en el tablero. Sus números rojos brillaban con una claridad infernal. 3:12 AM. La hora de los muertos, decían las viejas. La hora en que el velo entre los mundos es más delgado. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Porque en ese instante, un recuerdo inútil, uno de esos que se guardan en el desván de la memoria, se abrió paso a empujones. Un recuerdo de mi abuelo Ramiro. Cuando yo era niño y me quedaba en su casa, si quería entrar a su cuarto por la noche para contarle un miedo o una pesadilla, él me había puesto una regla. No me grites, no me sacudas, me decía con su voz ronca. Tócame 3 veces en el hombro, así, mira, 1, 2, 3. Solo 3 veces. Así sabré que eres tú y que no es un mal sueño. 3 toques. Su señal secreta. El sudor me perlaba la frente. El corazón se me quería salir por la boca. ¿Era una broma macabra del destino? ¿Una coincidencia retorcida? ¿O era algo más? La idea era tan absurda, tan demencial, que mi mente la rechazaba con violencia. Mi abuelo estaba muerto y enterrado, a 200 kilómetros de aquí. Y sin embargo, a las 3:12 de la madrugada, en medio del desierto de Chihuahua, alguien o algo acababa de tocar 3 veces la lona de mi camión. Y sonó exactamente como él me había enseñado. El terror no era por un ladrón. El terror era porque, por un instante demencial, sentí que conocía a la persona que estaba tocando. Durante los siguientes minutos, que se sintieron como horas, permanecí inmóvil, petrificado en la penumbra del camarote. Cada fibra de mi ser estaba en alerta máxima. El silencio exterior era ahora una amenaza, un lienzo en blanco donde mi imaginación pintaba las peores monstruosidades. Me imaginaba a un grupo de asaltantes, silenciosos y profesionales, rodeando el camión, esperando el momento justo para romper los cristales. O peor aún, una figura solitaria, un loco del desierto, de esos que pierden la razón bajo el sol implacable y vagan por las carreteras. Pero nada de eso cuadraba con la precisión y la calma de los golpes. Eran metódicos, no violentos. Eran una llamada, no un ataque. Mi mano temblorosa buscó el celular en la pequeña repisa junto a la litera. La pantalla iluminó mi rostro pálido y sudoroso. Sin señal, por supuesto. En este tramo de la carretera federal 45, la civilización era un recuerdo lejano. Estaba solo, completamente solo. Mi siguiente instinto fue buscar el fierro. Todo trailero que se precie tiene un argumento para disuadir a los malintencionados. El mío era un bate de béisbol de aluminio, bien pesado, que guardaba debajo del asiento del copiloto. Moverme desde el camarote hasta la cabina sin hacer ruido era un desafío. Cada crujido del suelo, cada roce de mi ropa, me sonaba como una explosión en la quietud de la noche. Llegué al asiento del conductor, agachado, como un soldado en territorio enemigo. Mis ojos escudriñaban la oscuridad a través de los espejos laterales. No veía nada.
Ni una sombra fuera de lugar, ni el destello de una linterna, solo la silueta fantasmal de los cactus y los matorrales bajo la escasa luz de la luna. Empuñé el bate con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. El metal frío era un consuelo precario, un ancla a la realidad tangible frente a un miedo que se sentía cada vez más etéreo. La pregunta seguía taladrándome el cráneo. ¿Salgo a ver? La prudencia gritaba que no. Quédate adentro, atrinchérate, espera al amanecer. Si son ladrones, que se lleven el diésel, que rajen la lona. La carga está asegurada, mi vida no. Pero la otra parte de mí, la parte que había heredado la terquedad de mi abuelo Ramiro, no podía quedarse quieta. La curiosidad, o quizás una necesidad más profunda de entender, me carcomía. Y sobre todo, estaba esa conexión absurda, esa idea loca de los tres toques. Si por una remota, imposible, demencial posibilidad, aquello tenía que ver con mi abuelo, no podía ignorarlo. Sería como darle la espalda a su recuerdo. Tomé una decisión que iba en contra de todo manual de supervivencia del trailero. Iba a salir, pero no a lo loco. Tenía que ser inteligente. Encendí las luces exteriores del camión. Los potentes faros halógenos barrieron la noche, convirtiendo el desierto en un escenario teatral. La luz cruda y blanca reveló cada piedra, cada arbusto, cada grano de arena en un radio de 50 metros, y no había absolutamente nadie. Di la vuelta completa al camión usando los espejos, examinando cada ángulo. Nada, ni un alma, ni huellas recientes en el polvo junto al remolque. Era como si los golpes hubieran venido del aire. Esto, en lugar de calmarme, me aterrorizó aún más. Un enemigo visible, por peligroso que sea, es algo que puedes enfrentar. Pero un enemigo invisible, un sonido sin fuente, te desarma por completo. Te hace dudar de tu propia cordura. ¿Lo había soñado? ¿Fue una alucinación por el cansancio? La viveza de los golpes, su ritmo perfecto, me decía que no. Habían sido reales, tan reales como el bate que apretaba en mi mano. Pasé el resto de la noche en el asiento del conductor, con las luces encendidas y el motor en marcha, quemando diésel como si no hubiera un mañana. No pegué ojo. Cada sombra que el viento movía me hacía saltar. Cada susurro del aire acondicionado sonaba como una voz. Me sentía como un náufrago en una balsa, rodeado por un mar de oscuridad impenetrable, esperando a que el sol, como un barco de rescate, apareciera en el horizonte. Cuando los primeros tonos grises y rosados tiñeron el cielo por el este, sentí un alivio tan profundo que casi me echó a llorar. La luz del día tiene un poder purificador. Ahuyenta los miedos nocturnos y devuelve al mundo sus formas y contornos lógicos. Con el corazón todavía acelerado, pero con el valor que da la claridad, apagué el motor, abrí la puerta y bajé del camión. El aire de la mañana era frío y limpio. Lo primero que hice fue caminar hacia el costado derecho del remolque, al punto exacto de donde creí que venían los sonidos. La lona estaba intacta, ni un rasguño ni una marca. El polvo que la cubría estaba undisturbed, una capa fina y uniforme. Me agaché para examinar el suelo. Mis propias huellas de la noche anterior, cuando revisé las llantas antes de dormir, estaban allí. Pero no había otras, ni de persona ni de animal grande. Nada. Era físicamente imposible que alguien hubiera estado allí, de pie, tocando la lona, sin dejar el más mínimo rastro. La lógica y la evidencia me daban una bofetada. No pasó nada. Estás estresado, Javi. Estás de luto. Tu mente te está jugando una mala pasada. Traté de aferrarme a esa explicación con todas mis fuerzas. Era la única explicación sensata. Me preparé otro café, esta vez más cargado, y mientras el agua hervía, intenté obligarme a pensar en cosas normales. La ruta que me quedaba por delante, el tiempo de entrega, la llamada que le haría a Elena en cuanto tuviera señal.
pero la sensación no se iba. Era como un eco en mi alma. Toc, toc, toc. 3 golpes que habían sacudido los cimientos de mi realidad. Reanudé la marcha con el sol ya en lo alto. El asfalto volvía a ser la cinta familiar de siempre, pero algo en mí había cambiado. Ya no veía la carretera de la misma manera. Ahora sentía que tenía secretos, que en su silencio nocturno se escondían cosas que no podíamos o no queríamos comprender. Mientras conducía, la imagen de mi abuelo Ramiro volvía una y otra vez. No el anciano frágil de sus últimos días, sino el hombre fuerte de mi infancia. Lo recordaba sentado en la mesa de la cocina, con su camisa a cuadros y sus manos grandes y callosas, manchadas de grasa. Lo recordaba enseñándome a cambiar una llanta, su paciencia infinita. «Todo tiene su maña, mijo», decía. «Solo hay que encontrarle el modo». Y recordé con una claridad dolorosa otra de sus manías, la manía del número 3. Cuando revisaba su camión antes de un viaje, siempre golpeaba 3 veces cada llanta con una barra de metal para comprobar la presión. Clean, clean, clean. Cuando cerraba la puerta de su casa, siempre giraba la llave 3 veces. Cuando contaba un chiste, siempre hacía una pausa de 3 segundos antes del remate para crear expectación. 3. Siempre 3. Era su número, su firma, su ritmo. «¿Por qué siempre 3, abuelo?», le pregunté una vez. Él se rió, una risa que sonaba como grava removida. «Porque así es, mijo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El principio, el medio y el fin. El nacimiento, la vida y la muerte. 3 es un número fuerte, un número completo». Estas memorias, en lugar de consolarme, alimentaban la hoguera de mi inquietud. La coincidencia era demasiado grande, demasiado específica. Trataba de razonar conmigo mismo. «Es tu cerebro conectando puntos que no existen, Javi. Se llama apofenia. Estás buscando patrones porque extrañas a tu abuelo». Pero una voz más profunda, más antigua, me susurraba que no era tan simple. Llegué al primer paradero con buena señal, un lugar llamado La Cuesta del Diablo, famoso por su machaca con huevo. Me estacioné lejos de los demás camiones, como si necesitara mi propio espacio para respirar. Lo primero que hice fue llamar a Elena. Necesitaba oír su voz, anclarme a su mundo de normalidad. «Bueno», contestó, su voz sonaba somnolienta. «Hola, mi amor. Soy yo, Javi. ¿Te desperté? Javi, qué milagro». No, ya estaba despierta. «Sofía se va a la escuela». «¿Todo bien? Te oyes raro». Estoy bien. Solo una noche pesada, mucho cansancio. Quería contárselo todo. Quería vomitar mi miedo y mi confusión, y que ella me dijera que estaba loco, que todo tenía una explicación lógica. Pero ¿cómo empezar? ¿Qué crees, mi amor? Anoche creo que el fantasma de mi abuelo vino a visitarme en medio del desierto. Me tomaría por loco, o peor, pensaría que el estrés finalmente me había quebrado. Pues descansa bien, mi vida. «No te exijas de más», dijo ella con esa preocupación genuina que siempre me conmovía. «Anoche Sofía y yo estuvimos viendo tus fotos de cuando eras joven, las que tiene tu mamá, las que sales con tu abuelo Ramiro». El corazón me dio un vuelco. «¿Ah, sí? ¿Y eso?» «No sé», Sofía preguntó por él. Quería saber más historias. Le conté la de cuando te enseñó a manejar en su viejo Dina. Dijo que le hubiera gustado conocerlo mejor. Tragué saliva. El nudo en mi garganta era tan grande como un puño. «Sí, a mí también me hubiera gustado que pasaran más tiempo juntos. Era un buen hombre». «El mejor», confirmó Elena. «Oye, Javi, hablando de él, ayer tu mamá me llamó. Está un poco preocupada». «¿Por qué? ¿Pasó algo?» «No, no es nada malo. Es solo que encontró unos papeles viejos de tu abuelo en un baúl. Parece que hay un asunto pendiente, algo de unas tierras cerca de su pueblo. No entendió bien, pero dice que hay unos nombres ahí, de gente que no conoce. Quería preguntarte si tú sabías algo». «¿Tierras? No, ni idea.
Mi abuelo vendió casi todo hace años. Pues eso parece. Dice que te va a llamar más tarde para contarte bien. Bueno, te dejo que tengo que apurar a esta niña. Cuídate mucho, por favor. Te amamos. Y yo a ustedes. Colgué el teléfono y me quedé mirando el desierto que se extendía más allá del estacionamiento. El sol de la mañana lo bañaba todo con una luz implacable, borrando cualquier misterio. Pero para mí, el misterio acababa de volverse más profundo. 3 golpes en la noche. Una conversación sobre mi abuelo a cientos de kilómetros de distancia. Y ahora, un asunto de tierra sin resolver que salía a la luz. De repente, sentí que las piezas de un rompecabezas que ni siquiera sabía que existía comenzaban a caer sobre la mesa. Y yo, Javier Robles, trailero de 45 años, estaba en el centro de todo. La carretera ya no era solo una ruta de trabajo. Se estaba convirtiendo en un camino hacia algo desconocido, un destino que mi abuelo, desde donde quiera que estuviera, parecía estar empeñado en que yo encontrara. La jornada apenas comenzaba. El desayuno, esa machaca con huevo que normalmente me sabría a gloria, hoy me sabía a cartón. Mi mente era un torbellino de conjeturas y recuerdos. Cada bocado era un esfuerzo. Sentado en la cabina del Valiente, con el plato sobre las rodillas, miraba a los otros traileros ir y venir. Hombres curtidos, de rostros marcados por el sol y la falta de sueño. ¿Cuántos de ellos guardarían historias como la mía? Historias de la carretera, de esas que no se cuentan por miedo a la burla, de susurros en la noche, de sombras en el rabillo del ojo. La carretera es una confidente silenciosa, un baúl de secretos inconfesables. Mi celular sonó. Era mi madre. Su nombre en la pantalla me provocó una mezcla de ansiedad y expectación. «Bueno, amá, ¿cómo está?» «Javi, mijo, qué bueno que te oigo. ¿Vas bien?» «Todo en orden, amá. Elena me dijo que me andaba buscando». «Sí, mijo. Es que estoy acá arreglando el cuarto de tu abuelo, ya sabes, sacando sus cosas poco a poco. Y me encontré con un baúl viejo, uno que tenía bajo la cama. Adentro, entre fotos y papeles sin importancia, había una carpeta que nunca había visto. ¿Y qué tenía? Pues eso es lo raro. Tiene los papeles de un terrenito, un pedazo de tierra en las afueras del pueblo, por el arroyo seco. Yo pensé que tu papá había vendido todo eso cuando nos vinimos para Juárez. Yo también pensaba eso. ¿Son escrituras o algo así? Sí, parece que sí. Y junto a las escrituras había una carta. Bueno, no es una carta, es más bien una nota, escrita a mano por tu abuelo. La letra ya muy temblorosa, ¿sabes? La debió escribir poco antes de... Bueno, ya sabes. Sentí un escalofrío. ¿Y qué dice la nota, amá? Hubo una pausa. Oí el sonido de un papel siendo desdoblado. Dice, mi madre carraspeó. Dice, este pedazo de tierra no es mío para vender, es de justicia. La deuda con la familia Almanza debe ser saldada. Javier sabrá qué hacer. Confío en él. Y ya. Eso es todo lo que dice. Me quedé en silencio, procesando la información. ¿Familia Almanza? El apellido no me sonaba de nada. ¿Qué deuda? Mi abuelo era un hombre honorable. La idea de que tuviera una deuda de justicia no cuadraba con la imagen que yo tenía de él. Amá, yo no sé quiénes son los Almanza. Nunca oí a mi abuelo mencionarlos. Yo tampoco, mijo. Por eso te llamo. Tú que andas para todos lados, que conoces a tanta gente, no sé, tu abuelo te menciona a ti en la nota, Javier sabrá qué hacer. Como si te hubiera dejado un encargo. Un encargo. La palabra resonó en mi cabeza. Los 3 golpes. La hora. La nota. Todo empezaba a sentirse menos como una coincidencia y más como una cadena de eventos. Un mensaje enviado en clave desde... ¿Desde dónde? La parte racional de mí seguía luchando, buscando explicaciones lógicas. Quizás mi abuelo me había contado de esto alguna vez y yo lo había olvidado.
Quizá los golpes fueron solo eso, un ruido en la noche, y mi mente culpable y en duelo estaba fabricando una conexión. No te preocupes, Amá. Déjame investigar. Voy rumbo a El Paso, pero en cuanto pueda, hago unas llamadas, pregunto por ahí. Gracias, mijo. Yo solo siento que es importante. Siento que tu abuelo no descansará en paz hasta que esto se aclare. Esa última frase me cayó como una losa. No descansará en paz. Era eso. Era el espíritu inquieto de mi abuelo, tratando de comunicarse conmigo, su nieto, el que seguía sus pasos en la carretera para pedirme ayuda. La idea era sacada de una película de terror, pero en la soledad de mi cabina, con el recuerdo vívido de los 3 toques, empezaba a aparecer la única explicación posible. Terminé mi viaje a El Paso sumido en mis pensamientos. Entregué la carga sin contratiempos, firmé los papeles y cobré el cheque. Pero mi mente no estaba en el trabajo. Estaba a cientos de kilómetros al sur, en un pueblo de Zacatecas, con una nota misteriosa y una familia de apellido Almanza. Decidí que no podía seguir así. Tenía que hacer algo, tomar el control de la situación en lugar de dejar que el miedo y la confusión me controlaran a mí. Recordé las palabras de mi abuelo: un hombre de bien siempre llega a su destino. Quizá mi destino en este viaje no era solo El Paso. Con la caja del tráiler vacía, tenía 2 opciones: buscar una nueva carga de regreso a Juárez, como haría normalmente, o hacer una locura. La locura era desviarme hacia el sur, hacia Zacatecas, hacia el pueblo de mi abuelo. Era un desvío de cientos de kilómetros. Significaba gastar una fortuna en diésel sin ganar un peso. Significaba retrasar mi regreso a casa, preocupar a Elena y tener que dar explicaciones a la compañía si se daban cuenta. Era, desde un punto de vista profesional y financiero, una decisión terrible, pero la nota de mi abuelo ardía en mi mente. Javier sabrá qué hacer. No era una sugerencia, era una declaración de fe. Él confiaba en mí. ¿Cómo podía fallarle? ¿Cómo podía ignorar lo que cada vez más parecía una llamada directa? Los 3 golpes no habían sido una amenaza. Habían sido un despertador. Una llamada de atención. Oye, Javi, pon atención. Hay algo que tienes que hacer por mí. Tomé una decisión. Agarré el mapa de carreteras, no el GPS, sino el viejo atlas de papel que mi abuelo me había regalado, el que tenía sus anotaciones en los márgenes. Busqué la ruta más directa del Paso al pueblo de Guadalupe, en Zacatecas. Era un viaje largo y pesado, por carreteras secundarias que no había transitado en años. Llamé a Elena. Sabía que esta sería la llamada más difícil. ¿Ya vienes de regreso, mi amor?, preguntó, su voz llena de esperanza. Sobre eso, Elena, te tengo que contar algo. Va a sonar un poco loco, pero necesito que me escuches. Le conté todo. Empecé por la llamada de mi madre, la nota, el terreno, la familia Almanza. Decidí, por el momento, omitir la parte de los 3 golpes en la noche. Era demasiado. Ya era bastante pedirle que entendiera el desvío por un asunto familiar vago como para añadirle un elemento paranormal. Zacatecas. Su voz se tiñó de incredulidad. Javi, pero eso está lejísimos. No puede esperar. No puede tu mamá encargarse. Mi abuelo me mencionó a mí, Elena. A mí. Siento que es algo que tengo que hacer yo. Es una cuestión de honor. No sé cómo explicarlo. ¿Honor? Javi, tenemos cuentas que pagar. La mensualidad del camión no se paga con honor. Necesitamos que trabajes, que traigas dinero a casa. Sus palabras eran lógicas. Eran la voz de la razón, la misma voz que luchaba en mi propia cabeza. Pero la otra voz, la del instinto, la de la lealtad a mi abuelo, era más fuerte. Lo sé, mi amor. Lo sé mejor que nadie, pero te juro que esto es importante. Siento en los huesos que es importante. Dame un par de días. Iré al pueblo. Averiguaré qué es este asunto con los Almanza y volveré lo más rápido que pueda. Te lo prometo. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Podía sentir su frustración.
su preocupación. Elena siempre me había apoyado en todo, pero esto era diferente. Esto era ilógico. «Está bien, Javi», dijo finalmente con un suspiro de resignación. «Confío en ti, pero por favor, ten mucho cuidado. Esas carreteras no son seguras, y llámame en cuanto sepas algo. Te lo prometo. Gracias, mi vida. Significa todo para mí». Colgué, sintiendo una mezcla de culpa y determinación. La decisión estaba tomada. Puse en marcha el Valiente, y en lugar de tomar el camino hacia el norte, hacia mi hogar, giré el volante hacia el sur, hacia lo desconocido. La carretera se extendía ante mí, ya no como una simple ruta de asfalto, sino como un camino trazado por un fantasma, un mapa hacia el corazón de un misterio familiar. Mientras conducía, no podía dejar de pensar en los 3 golpes. Ahora ya no me daban miedo. Ahora lo sentía como un empujón, como la mano de mi abuelo en mi hombro, guiándome. Y por primera vez desde esa noche aterradora en el desierto, sentí una extraña sensación de paz, la certeza de que, a pesar de la locura de todo aquello, estaba haciendo lo correcto, estaba respondiendo a la llamada. El viaje hacia el sur fue una inmersión en otra versión de México, una que el tráfico de la frontera y las autopistas de cuota te hacen olvidar. Dejé atrás las carreteras de 4 carriles para adentrarme en una red de caminos estatales de 2 sentidos, asfalto cuarteado y acotamientos inexistentes. El paisaje cambió del desierto árido de Chihuahua a las llanuras semiáridas y los cerros pelones de Durango, para finalmente empezar a ver el verdor tímido de los valles de Zacatecas. Cada pueblo que cruzaba era un viaje en el tiempo. Iglesias con cúpulas de cantera, plazas con kioscos de hierro forjado y ancianos sentados en las bancas, viendo la vida pasar con una lentitud que en la ciudad hemos perdido por completo. El Valiente, con su remolque vacío, se sentía ligero, pero mi mente estaba cargada. En cada paradero donde me detenía a tomar un café o estirar las piernas, intentaba sacar conversación. «¿Conoce usted a una familia de apellido Almanza?», preguntaba casualmente al despachador de la gasolinera, a la señora que vendía gorditas en un puesto de lámina. La mayoría me miraba con extrañeza. Almanza era un apellido común. Podía haber miles. Pero yo buscaba a unos Almanza específicos, unos ligados a mi abuelo, a su pueblo. En un pequeño restaurante de carretera en las afueras de Fresnillo, mientras comía un asado de boda que me recordó a las fiestas de mi infancia, me senté cerca de un par de hombres mayores, campesinos por sus manos curtidas y sus sombreros gastados. Hablaban de la sequía, del precio del frijol, de los tiempos de antes. Con una mezcla de timidez y urgencia, me acerqué a su mesa. «Disculpen la molestia, señores. Mi nombre es Javier Robles. Soy trailero, pero mi familia es de por aquí cerca, de Guadalupe. Ando buscando información sobre una familia de apellido Almanza. ¿Por casualidad les suena?» Los 2 hombres se miraron. El más viejo, de bigote blanco y ojos acuosos, entrecerró la mirada. «Almanza, Almanza», repitió como saboreando el apellido. «Hubo unos Almanza que vivían por el lado del arroyo seco. Tenían unas tierras ahí. Pero de eso ya hace un montón de años. ¿Qué se le ofrece con ellos?» Sentí una sacudida eléctrica. Era la primera pista real. Mi abuelo Ramiro Robles los conoció. Él falleció hace poco y dejó unos papeles que los mencionan. Me gustaría saber qué fue de ellos. El otro hombre, más joven pero igualmente curtido, soltó una risa seca, sin alegría. «¡Uf! Los Almanza. Mala suerte la de esa gente. Muy mala suerte. Se fueron del pueblo hace como 40 años. De la noche a la mañana. Vendieron todo lo que tenían a precio de regalo y se pelaron para el otro lado. Nadie supo bien a bien por qué». El viejo asintió, con la mirada perdida en el recuerdo. Se decía que fue por una desgracia. El padre de familia, don Eladio Almanza, murió en un accidente muy raro. Se cayó a un pozo seco en sus propias tierras. Lo encontraron días después. La viuda, doña Elvira, quedó sola con 3 chamacos.
Decían que no aguantó la tristeza y la mala fama que le hicieron al lugar. Vendió y se fue a buscar mejor vida al norte. Un accidente, una viuda y 3 hijos. La historia empezaba a tomar una forma trágica. ¿Y a quién le vendieron las tierras?, pregunté, conteniendo el aliento. Los 2 hombres volvieron a mirarse, esta vez con una expresión que no supe descifrar. El viejo se encogió de hombros. Pues a varios del pueblo. Repartieron los terrenos. Uno de los que compró un buen pedazo fue un tal Ramiro Robles, un joven trailero que empezaba a hacer su dinerito. Tu abuelo. La sangre se me heló en las venas. El asado de boda se me revolvió en el estómago. Mi abuelo, el hombre honorable, el pilar de rectitud, había comprado las tierras de una familia en desgracia, a precio de regalo. La deuda de justicia de la nota de repente adquirió un significado terrible y doloroso. No era una deuda de dinero, era una deuda moral. Gracias, dije, con la voz apenas un susurro. Muchas gracias por la información. Dejé unos billetes en la mesa, más de lo que costaba mi comida, y salí del restaurante casi corriendo. Necesitaba aire. Me recargué en la imponente parrilla del Valiente, sintiendo el calor del motor y el frío de la revelación. La imagen idealizada de mi abuelo se estaba resquebrajando. ¿Había aprovechado la tragedia de otra familia para su propio beneficio? Era posible. Eran otros tiempos, tiempos más duros. La necesidad a veces obliga a la gente a hacer cosas de las que no se enorgullecen. Quizá por eso nunca habló del tema. Quizá esa fue la espina que llevó clavada en el alma toda su vida. La nota decía, este pedazo de tierra no es mío para vender, es de justicia. Ahora lo entendía. Él nunca consideró esa tierra realmente suya. La guardó, quizás esperando el momento de enmendar el error. Y ese momento era ahora. Y el encargado de la encomienda era yo. Llegué a Guadalupe al atardecer. El pueblo no había cambiado mucho. Las mismas calles empedradas, la misma iglesia de cantera rosa, el mismo olor a tierra mojada y a pan recién hecho. Estacioné a El Valiente en una pensión para camiones a las afueras, un lugar que mi abuelo solía usar. Sentía como si estuviera siguiendo sus huellas. En lugar de ir a la casa de algún pariente lejano, decidí registrarme en un pequeño hotelito cerca de la plaza principal. Necesitaba estar solo, procesar todo lo que había descubierto. Esa noche, el sueño no venía. Daba vueltas en la cama, la conversación con los campesinos repitiéndose en mi cabeza. La historia de los Almanza me dolía como si fuera mía. Me imaginaba a doña Elvira, sola, con sus hijos, vendiendo el patrimonio de su familia por unas cuantas monedas para poder huir del dolor y del chisme. Y me imaginaba a mi abuelo, un joven ambicioso, viendo una oportunidad y tomándola. No podía juzgarlo, no desde la comodidad de mi siglo XXI, pero podía entender su arrepentimiento. Podía entender su necesidad de limpiar su conciencia, aunque fuera después de la muerte. A la mañana siguiente me levanté con un propósito claro. Ya no estaba buscando respuestas. Ahora estaba buscando a los Almanza. Fui al registro público de la propiedad, un cuarto polvoriento en la parte trasera de la presidencia municipal. El encargado, un hombre mayor con gafas de fondo de botella, tardó horas en encontrar los registros de esas transacciones de hacía 40 años. Pero al final, ahí estaba, en tinta desvaída, la venta de varias parcelas por parte de Elvira Almanza a diferentes compradores, incluyendo una a nombre de Ramiro Robles. No había dirección de reenvío, ni rastro de su paradero. Mi siguiente parada fue la iglesia. Los registros parroquiales a veces guardan más secretos que los civiles. El párroco, un joven amable y entusiasta, me ayudó a buscar en los libros viejos. Encontramos el acta de defunción de Eladio Almanza, confirmando la fecha y la causa de la muerte. Caída accidental. Y encontramos las actas de bautismo de sus 3 hijos.
Mateo, Lucas y Soledad Almanza. 3 nombres, 3 vidas desviadas por una tragedia. Pasé el resto del día hablando con los más viejos del pueblo. Muchos recordaban a los Almanza, pero nadie sabía a dónde se habían ido. Se los tragó la tierra, decía uno. Se fueron al norte a buscar el sueño americano, especulaba otro. La pista se enfriaba por momentos. Me sentía frustrado, estancado. Había llegado hasta aquí siguiendo una corazonada y ahora me topaba con una pared de tiempo y olvido. Al caer la tarde, derrotado, me senté en una banca de la plaza, frente a la iglesia. Observaba a los niños jugar, a las parejas pasear. Me sentía un extraño en la tierra de mis ancestros. Saqué mi cartera y miré la foto de Elena y Sofía. ¿Qué estaba haciendo aquí, persiguiendo fantasmas, mientras ellas me esperaban en casa? La duda volvió a asaltarme. Quizás había leído todo mal. Quizás solo debía volver a casa y olvidar este asunto. Fue entonces cuando un hombre muy anciano, que caminaba apoyado en un bastón con una lentitud exasperante, se detuvo frente a mí. Me miró con unos ojos nublados por las cataratas, pero increíblemente penetrantes. «Tú tienes la mirada de los robles», dijo, con una voz que era un susurro rasposo. «Eres nieto de Ramiro, ¿verdad?» Me puse de pie de un salto. «Sí, señor, soy Javier, su nieto». El anciano asintió lentamente. «Me llamo Ismael. Yo conocí bien a tu abuelo y conocí bien a Eladio Almanza. Éramos amigos. Sentí que el mundo se detenía. Señor Ismael, yo necesito preguntarle algo. Sobre lo que pasó, sobre la muerte de don Eladio». La cara del anciano se ensombreció. Miró a su alrededor, como si las paredes de las casas tuvieran oídos. «No fue un accidente, muchacho. A Eladio lo empujaron. El aire se me escapó de los pulmones. La plaza, los niños, la iglesia, todo se desvaneció. Solo existían las palabras de aquel anciano que acababan de convertir una tragedia familiar en un posible asesinato. Y mi abuelo, mi propio abuelo, estaba metido en medio de todo. El misterio que había comenzado con 3 golpes en la lona de mi camión se estaba convirtiendo en un abismo oscuro y profundo. Y yo estaba parado justo en el borde, a punto de caer. Las palabras de Ismael cayeron sobre mí con el peso de una lápida. «¿Lo empujaron?» La plaza del pueblo, que segundos antes era un cuadro de vida pacífica, se transformó en un escenario de secretos y mentiras. Mi mente se aceleró, tratando de encajar esta nueva pieza, la más terrible de todas, en el rompecabezas. «¿Cómo que lo empujaron?» Logré articular la voz temblorosa. «¿Quién? ¿Por qué?» Ismael suspiró, un sonido largo y cansado, como si cargara con el peso de esos 40 años de silencio. «No se sabe con certeza quién, muchacho. Nunca se supo, pero no se cayó. Eladio conocía ese pozo como la palma de su mano. Había jugado ahí de niño. Jamás se hubiera acercado tanto al borde por descuido. Esa noche, antes de que desapareciera, tuvo una discusión muy fuerte con alguien, una discusión por dinero. ¿Dinero? ¿Le debía a alguien? Al contrario, Eladio era un hombre de palabra, pero ingenuo. Había prestado una buena cantidad de dinero a un socio para comprar unas cabezas de ganado. El negocio salió mal, o eso le dijeron. El socio se negó a pagarle. La noche que murió, Eladio fue a cobrarle. Fue la última vez que se le vio con vida. Un escalofrío me recorrió. La historia era cada vez más siniestra. «¿Y quién era ese socio?», pregunté, aunque una parte de mí temía la respuesta. «Un hombre ambicioso, con más ganas que escrúpulos. Un tipo que empezaba a destacar en el pueblo, pero que siempre parecía estar buscando el atajo. Se llamaba Crescencio Montes. El nombre no me sonaba de nada. Un alivio momentáneo recorrió mi cuerpo, pero fue reemplazado inmediatamente por la siguiente pregunta lógica. ¿Y qué tiene que ver mi abuelo en todo esto? ¿Por qué compró las tierras? Ahí está el nudo de la cosa, Javier.
dijo Ismael, clavando sus ojos en los míos. Tu abuelo Ramiro y Crescencio eran conocidos. No amigos, pero sí socios en algunos fletes. Hacían viajes juntos de vez en cuando. Cuando Eladio murió y la viuda puso todo en venta, desesperada por irse, Crescencio no tenía dinero para comprar. Pero tu abuelo sí. Crescencio lo convenció. Le dijo que era una oportunidad única, que comprara a él las tierras y que luego, cuando él se recuperara, se las revendiera. Tu abuelo, joven y con ganas de progresar, aceptó, pero siempre tuvo sus dudas. La imagen se aclaró en mi mente. Mi abuelo no fue el villano principal, pero sí un cómplice, quizá involuntario, un peón en el juego de un hombre más oscuro. ¿Y qué pasó después? Mi abuelo le revendió las tierras a Crescencio. Ismael negó con la cabeza lentamente. No, porque tu abuelo no era tonto. Empezó a oír los rumores. Empezó a atar cabos. La discusión, la muerte accidental, la prisa de Crescencio por quedarse con las tierras del muerto. Ramiro sospechó que Crescencio había tenido algo que ver con la muerte de Eladio. Se enfrentó a él, le dijo que no le vendería ni un metro de esa tierra, que era tierra manchada de sangre. Tuvieron una pelea muy fuerte, Crescencio lo amenazó. Pero tu abuelo era un hombre de carácter, no se echó para atrás. Le dijo que guardaría esa tierra hasta que se hiciera justicia. Sentí una oleada de orgullo y alivio que lavó parte de la vergüenza que había sentido. Mi abuelo no había sido un aprovechado, había sido a su manera un guardián. Había cometido un error inicial, sí, pero luego había intentado enmendarlo, protegiendo esa tierra de las manos del hombre que él creía responsable de la tragedia. Entonces, la nota, la deuda de justicia, musité. Exacto. Tu abuelo sabía que esa tierra no le pertenecía a él, pero tampoco al asesino de su amigo. Le pertenecía a los hijos de Eladio. Su plan, supongo, era encontrar a los Almanza y devolverles lo que era suyo. Pero los años pasaron, la vida se complicó, y la pista de ellos se perdió por completo. Se convirtió en su gran asunto pendiente, una espina clavada en su conciencia. Ahora todo tenía sentido. Los 3 golpes no eran solo un llamado, eran una urgencia. El espíritu de mi abuelo, liberado de las ataduras de la vida, tenía una última misión, y me había elegido a mí para completarla. El peso sobre mis hombros se hizo inmenso, pero ya no era un peso de confusión, sino de responsabilidad. Señor Ismael, ¿usted sabe dónde puedo encontrar a Crescencio Montes? La cara del anciano se crispó en una mueca de desprecio. Crescencio se hizo rico, con otros negocios, claro. Se convirtió en uno de los hombres más poderosos de la región. Vive aquí mismo en el pueblo, en una casona en la loma, como un rey en su castillo. Pero todos aquí sabemos la clase de hombre que es. Un cacique, un ladrón con corbata. ¿Y los Almanza? ¿Nadie supo nunca nada de ellos? Por muchos años no. Pero hace como 10 o 15 años corrió el rumor de que la viuda, Elvira, había muerto en California y que uno de los hijos, el mayor, Mateo, había regresado a México. Se decía que se había instalado en la ciudad de Zacatecas, que trabajaba como, creo que carpintero, pero fue solo un rumor. Nadie lo confirmó. Carpintero, Zacatecas. Era una pista. Frágil, vieja, pero era algo. Tenía un nombre, una ciudad y un oficio. Agradecí a don Ismael con una emoción que apenas podía contener. Me dio una palmada en el brazo, un gesto de solidaridad entre hombres que entienden el peso del pasado. Esa noche no dormí en el hotel. Dormí en el camarote de El Valiente. Me sentía más en casa ahí, rodeado del olor a diésel y a carretera. Me sentía más cerca de mi abuelo. Antes de intentar dormir, llamé a Elena. Le conté todo lo que había averiguado, desde la complicidad inicial de mi abuelo hasta el posible asesinato y su rol como guardián de la tierra. Esta vez no omití nada, excepto los 3 golpes.
Aún no me sentía preparado para compartir esa parte, la más íntima y extraña de la historia. Elena escuchó en silencio, atenta. Cuando terminé, su voz ya no era de reproche, sino de asombro y apoyo. Dios mío, Javi, es como una novela. Tu abuelo, qué hombre tan complejo. Hizo lo que pudo, supongo. Creo que sí. Y ahora me toca a mí terminar el trabajo. ¿Qué vas a hacer? Mañana voy a Zacatecas capital. Voy a buscar a Mateo Almanza. Voy a buscar en todas las carpinterías de la ciudad si es necesario. Ten mucho cuidado, Javi. Ese tal Crescencio suena peligroso. Si se entera de lo que andas haciendo, lo tendré. Pero no puedo echarme para atrás ahora, Elena. No después de llegar hasta aquí. Siento que es mi deber, por mi abuelo y por esa familia. Lo sé, haz lo que tengas que hacer, pero vuelve a casa sano y salvo. Sofía y yo te necesitamos. Volveré, te lo juro. Colgué y me quedé mirando la oscuridad a través del parabrisas. El camino por delante era incierto y potencialmente peligroso. Tenía que encontrar a un hombre del que solo tenía un nombre y un posible oficio en una ciudad de cientos de miles de habitantes. Y tenía que enfrentarme de alguna manera a un cacique poderoso que no dudaría en aplastarme si me interponía en su camino. Me acordé de Napoleón Hill, de un libro que mi abuelo me había hecho leer de joven. Piense y hágase rico. Pero mi abuelo no lo leía por el dinero, lo leía por los principios. La clave de todo, Javi, me decía, es tener un propósito definido, saber exactamente a dónde vas. Si tienes eso claro, la carretera misma te abre el camino. Mi propósito nunca había sido más claro. No se trataba de dinero, ni de tierras. Se trataba de justicia, de limpiar el nombre de mi abuelo y de devolver la paz a una familia destrozada. Me acomodé en la litera, y por primera vez en días, el sueño llegó rápido y profundo. Ya no tenía miedo de los fantasmas, porque ahora sentía que tenía uno de mi lado, empujándome hacia adelante, en la última y más importante jornada de su vida. La ciudad de Zacatecas me recibió con su majestuosidad de cantera rosa y sus callejones empinados. El valiente parecía un gigante fuera de lugar en sus calles coloniales, así que lo dejé bien estacionado en una zona industrial y me moví en taxi. Mi misión: encontrar una aguja en un pajar, un carpintero llamado Mateo Almanza. Comencé de la manera más lógica y anticuada posible, la sección amarilla. Busqué carpinterías y me hice una lista de más de 50 talleres, desde los más grandes y anunciados hasta pequeños negocios familiares. Decidí empezar por los barrios más viejos, los más tradicionales, pensando que alguien como Mateo, que volvía a sus raíces, buscaría un lugar con sabor a antaño. El primer día fue un fracaso total. Fui de taller en taller, preguntando, mostrando una discreción que no sentía. Busco a un maestro carpintero, Mateo Almanza. ¿Trabajó por aquí alguna vez? La respuesta era siempre la misma. Una negativa, una mirada de extrañeza. El sol de Zacatecas pegaba fuerte y mi esperanza se evaporaba con mi sudor. Los carpinteros con los que hablaba eran hombres amables, trabajadores, pero ninguno conocía el nombre. El segundo día cambié de táctica. Además de los talleres, empecé a preguntar en ferreterías, en madererías, en los mercados de pulgas, donde a veces se venden muebles de segunda mano. La frustración empezaba a hacer mella en mí. Me sentía como un detective tonto en una película mala. Cada no era un pequeño golpe. Llamé a Elena por la noche, tratando de sonar más optimista de lo que me sentía. Ella me animaba. Me decía que no me rindiera, que si había llegado tan lejos era por algo. Al tercer día estaba a punto de tirar la toalla. Me quedaban solo unos pocos nombres en la lista, en una zona de la ciudad que no conocía, el barrio de La Pinta. Era un laberinto de callejones y casas de colores. El último taller de mi lista era un pequeño local sin letrero, solo una puerta de madera abierta de par en par, de donde salía un delicioso olor a pino y cedro. Entré.
El lugar era pequeño, abarrotado de herramientas, tablones de madera y el esqueleto de un ropero a medio terminar. En el fondo, un hombre de espaldas a mí lijaba una tabla con un movimiento rítmico y concentrado. Era un hombre de mi edad, quizás un poco mayor, de complexión fuerte y cabello entrecano. «¿Buenas tardes?», dije, con la voz ronca por el cansancio. El hombre se detuvo, pero no se giró. «Buenas», respondió. Su voz era grave, serena. «Disculpe la molestia. Busco a una persona, un carpintero. Se llama Mateo Almanza». El hombre dejó la lija sobre la mesa de trabajo. El silencio se apoderó del taller, roto solo por el zumbido de una mosca. Luego se giró. Tenía un rostro serio, surcado por arrugas prematuras alrededor de los ojos, unos ojos oscuros y profundos que parecían haber visto demasiado. «Yo soy Mateo Almanza», dijo, y su mirada me estudió de arriba a abajo, con una mezcla de cautela y curiosidad. «¿Quién lo busca?». Sentí un vértigo, una oleada de adrenalina y alivio tan fuerte que tuve que apoyarme en el marco de la puerta. Lo había encontrado. Después de todo, lo había encontrado. Mi nombre es Javier Robles. Soy nieto de Ramiro Robles, del pueblo de Guadalupe. La expresión de Mateo se endureció al instante. Su mandíbula se tensó y sus ojos se volvieron dos pedazos de hielo. «¡Robles!», escupió el apellido como si fuera veneno. «No tengo nada que hablar con ningún Robles. Váyase de mi taller». Dio media vuelta, dándome la espalda de nuevo, un gesto de desprecio absoluto. «Por favor», insistí, dando un paso adentro. «Solo deme 5 minutos. Le juro que no es lo que usted piensa. Mi abuelo, él me mandó». Mateo soltó una carcajada amarga sin voltear a verme. «¿Su abuelo? Su abuelo está muerto, y aunque estuviera vivo, no tendría nada que decirme. Él y los de su calaña le robaron todo a mi familia. Nos robaron la tierra, el hogar y la dignidad. Así que agarre su cuento y lárguese». El dolor y el rencor en su voz eran palpables. 40 años de una herida que nunca había cerrado. Sabía que no podía convencerlo con argumentos. Tenía que mostrarle la verdad. «Mi abuelo guardó su tierra», dije en voz alta y clara. «La tierra que le compró a su madre. Nunca la tocó. Nunca la vendió. La guardó porque sabía que no era suya. La guardó para ustedes. Eso lo detuvo. Dejó de lijar. Su espalda seguía hacia mí, pero pude ver la tensión en sus hombros. Dejó una nota antes de morir». Continué, acercándome un poco más. «Una nota donde habla de una deuda de justicia con su familia, donde dice que esa tierra les pertenece. Yo no sabía nada de esto hasta hace unos días. Estoy aquí para cumplir su última voluntad. Estoy aquí para devolverles lo que es suyo». Mateo se giró lentamente. Sus ojos estaban llenos de una desconfianza profunda, pero también de un atisbo de duda. ¿Por qué habría de creerle? ¿Por qué ahora, después de 40 años? Porque es la verdad. Y porque mi abuelo sabía que el hombre que realmente les hizo daño seguía libre. El hombre que, según él, fue responsable de la muerte de su padre. Mencioné el nombre: Crescencio Montes. Al oír ese nombre, el rostro de Mateo se transformó. La dureza se convirtió en una máscara de odio puro. Vi en sus ojos el reflejo de un trauma antiguo, de una pesadilla que lo había perseguido toda su vida. «Ese maldito», susurró, y su voz se quebró. «Mi madre siempre lo supo. Siempre dijo que él había matado a mi padre. Pero éramos nadie. Una viuda y 3 huérfanos. ¿Quién nos iba a creer contra un hombre que ya empezaba a ser poderoso? Tuvimos que huir como ratas. Ahora sí, me creía. El muro de desconfianza se había agrietado. Me invitó a sentarme en un banco de madera y durante la siguiente hora le conté toda la historia, desde los 3 golpes en la noche hasta mi conversación con el anciano Ismael. Él escuchaba en silencio, asintiendo a veces, con la mirada perdida en los recuerdos. Cuando terminé, me contó su parte de la historia. La vida en el exilio, el trabajo duro desde niño en los campos de California,
la muerte de su madre consumida por la tristeza y el trabajo, el destino de sus hermanos, Lucas, que se perdió en las pandillas de Los Ángeles y del que no sabía nada hace años, y Soledad, que se casó y vivía en Arizona, luchando por sacar adelante a su familia. Él había sido el único que había decidido volver, no al pueblo, que le traía demasiados malos recuerdos, sino a Zacatecas, a tratar de reconstruir una vida con el oficio que su padre le había enseñado de niño, la carpintería. Mi abuelo no fue un santo, le dije con total honestidad. Cometió un error al principio, dejándose llevar por la ambición de otro, pero pasó el resto de su vida arrepentido, guardando esa tierra como una penitencia. Ahora, esa tierra es de ustedes. Legalmente todavía está a su nombre. Tengo los papeles. Solo tenemos que ir ante un notario. Mateo me miró, y por primera vez vi algo más que dolor en sus ojos. Vi gratitud y vi esperanza. Usted no tenía por qué hacer todo esto. Podría haberse quedado con la tierra. Nadie se lo hubiera impedido. No era lo correcto, respondí, y las palabras de mi abuelo resonaron en mi cabeza. Un hombre de bien siempre llega a su destino, y creo que este era el mío. Pero la historia no terminaba ahí. Devolver la tierra era solo una parte, la otra era la justicia. Crescencio Montes sigue en el pueblo, le dije. Vive como un rey en la tierra que, indirectamente, le robó a su padre. La mandíbula de Mateo se apretó de nuevo. No podemos probar nada. Es nuestra palabra contra la suya, y él tiene todo el poder. Quizá no necesitemos probar un asesinato de hace 40 años en una corte, dije, y una idea audaz y arriesgada empezó a formarse en mi mente. Quizá solo necesitemos exponerlo por lo que es, quitarle la máscara frente a la gente que lo respeta. ¿Cómo? Usted y yo vamos a ir al pueblo, juntos. Vamos a reclamar esa tierra. Y lo vamos a hacer públicamente. Vamos a contar la historia. Su historia. La historia de su padre. La gente del pueblo no es tonta. Saben quién Solo es necesitan Crescencio. que Alguien, finalmente, se atreva a decirlo en voz alta. Era un plan peligroso. Era provocar al león en su propia jaula. Mateo dudó, el miedo de toda una vida luchando contra el deseo de justicia. Pero al final miró las herramientas de su padre que aún conservaba en el taller, miró sus manos callosas y asintió. De acuerdo, Robles. Lo haré. Por mi padre, por mi madre. Lo haré. Salimos de Zacatecas al día siguiente. No en un taxi, sino en el Valiente. Mateo Almanza, el hijo del hombre despojado, iba sentado en el asiento del copiloto del camión del nieto del hombre que, sin querer, había sido parte de esa injusticia. 2 generaciones unidas por un propósito común. Mientras conducíamos por la carretera que nos llevaba de vuelta a Guadalupe, sentía la presencia de mi abuelo más fuerte que nunca, no como un fantasma que asusta, sino como una fuerza que impulsa. El Valiente rugía en el asfalto, y yo sabía que no solo transportaba a un hombre, sino el peso de la historia y la promesa de finalmente saldar una deuda de justicia. Llegar a Guadalupe con Mateo Almanza a mi lado fue como entrar en un campo de batalla invisible. Estacioné a El Valiente en el mismo lugar de siempre, pero esta vez la presencia del camión parecía tener un significado diferente. Era un buque de guerra anclado en el puerto, listo para la acción. La noticia de nuestra llegada corrió por el pueblo como un reguero de pólvora. El nieto de Ramiro Robles había vuelto, y no venía solo. Traía consigo a un fantasma del pasado, al hijo de Eladio Almanza. Nuestro primer acto fue ir a la presidencia municipal, con los papeles en la mano. Solicitamos una reunión con el presidente municipal para registrar el traspaso de la propiedad de la tierra de la sucesión de Ramiro Robles a Mateo Almanza y sus hermanos. No era necesario legalmente hablando, pero queríamos que fuera un acto público, oficial.
El presidente, un hombre nervioso que claramente le debía lealtad a Crescencio Montes, intentó darnos largas, poner pretextos, pero insistimos, con la ley de nuestro lado. La cita quedó fijada para 2 días después, tiempo suficiente para que la noticia llegara a oídos de quien tenía que llegar. Pasamos esos 2 días hablando con la gente, con don Ismael, que se convirtió en nuestro principal aliado, validando la historia de Mateo ante otros ancianos del pueblo, con los descendientes de otras familias que recordaban la tragedia. No acusábamos a Crescencio de asesinato directamente. No teníamos pruebas. Simplemente contábamos la historia, la sospechosa muerte de Eladio, la desesperación de su viuda, la compra de la tierra por parte de mi abuelo y su negativa a revendérsela a Crescencio y su última voluntad de devolverla a sus legítimos herederos. La verdad, contada con sencillez, es una fuerza poderosa. Podíamos sentir cómo la opinión pública, que durante años había vivido bajo el yugo del miedo y el respeto impuesto por Crescencio, comenzaba a removerse. La noche antes de la reunión en la presidencia recibimos una visita. 2 hombres corpulentos, con cara de pocos amigos, tocaron a la puerta del pequeño hotel donde nos alojábamos. No dijeron sus nombres. El mensaje era claro y conciso. Don Crescencio les manda a decir que se larguen del pueblo, que dejen las cosas como están, por su bien. Mateo se puso pálido, los fantasmas de su infancia volviendo a atormentarlo. Por un momento vi la duda en sus ojos, pero yo, extrañamente, sentí una calma absoluta. La amenaza era la confirmación de que estábamos haciendo lo correcto, de que le habíamos dado donde más le dolía, en su reputación, en su fachada de hombre respetable. No nos vamos a ir, respondí, mirando a los matones a los ojos. Díganle a su patrón que lo esperamos mañana en la presidencia. Tenemos un asunto que terminar. Cerré la puerta y me giré hacia Mateo. Esto es bueno, le dije. Esto significa que está asustado. Mi calma pareció contagiarlo. Enderezó los hombros y asintió, una nueva determinación brillando en su mirada. El día de la cita, la pequeña sala de juntas de la presidencia municipal estaba abarrotada. No solo estábamos nosotros y el nervioso presidente municipal. Don Ismael había venido con un grupo de ancianos, los testigos silenciosos de la historia, y, como esperábamos, justo cuando estábamos a punto de empezar, la puerta se abrió y entró Crescencio Montes. Era un hombre de unos 70 y tantos años, alto, de cabello blanco perfectamente peinado y vestido con un traje caro que desentonaba con la humildad del entorno. Su rostro era una máscara de arrogancia, pero sus ojos, pequeños y astutos, se movían con rapidez, evaluando la situación. Detrás de él, sus 2 matones. «Presidente, ¿qué es esta reunión?», dijo, con una voz que pretendía ser amigable pero que destilaba autoridad. «Me enteré de que andan por aquí unos forasteros causando problemas, levantando calumnias. Don Crescencio», tartamudeó el presidente, «solo estamos atendiendo un trámite legal». «Permítame, señor Montes», lo interrumpí, poniéndome de pie. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz salió firme. «No somos forasteros. Este hombre es Mateo Almanza, hijo de Eladio Almanza, y yo soy Javier Robles, nieto de Ramiro Robles, y no estamos levantando calumnias. Estamos aquí para cumplir la última voluntad de mi abuelo». Puse los papeles sobre la mesa, el testamento, la nota, las escrituras. Mi abuelo, Ramiro Robles, dejó por escrito que esta tierra, y señalé las escrituras, le pertenece por derecho y justicia a la familia Almanza. Estamos aquí para hacer oficial la devolución, una tierra que, como usted bien recordará, mi abuelo se negó a venderle a usted hace 40 años, porque sospechaba que estaba manchada con la sangre de su amigo Eladio. Un murmullo recorrió la sala. La cara de Crescencio se contrajo en una mueca de furia. «¡Insolente! ¿Cómo te atreves a insinuar semejante cosa? Ramiro Robles era mi amigo». «Mentira.
gritó don Ismael desde el fondo de la sala, su voz frágil pero cargada de convicción. Tú y Ramiro se hicieron enemigos el día que él descubrió la clase de alacrán que eras, el día que se negó a ser tu cómplice. Crescencio se giró, sorprendido por la rebelión de aquel anciano al que seguramente consideraba inofensivo. «¡Cállate, viejo loco!». Pero ya era tarde. La primera piedra había sido lanzada. Otro anciano se puso de pie. «Yo me acuerdo de la discusión que tuviste con Eladio en la cantina. Le gritaste que te pagaría por la afrenta. Y a la mañana siguiente estaba muerto». Crescencio estaba acorralado. Su poder se basaba en el miedo y en una reputación construida sobre mentiras. Y ahora, en esa pequeña sala, las paredes de su castillo de falsedades se estaban derrumbando. Miró a su alrededor, buscando apoyo, pero solo encontró miradas de acusación y desprecio. La gente del pueblo, sus vecinos, finalmente estaban viendo al hombre que se escondía detrás del dinero. «Esto es un complot», siseó, señalándonos a Mateo y a mí. «Una sarta de mentiras para quitarme lo que es mío». «Usted no tiene nada aquí», dijo Mateo, hablando por primera vez, su voz resonando con la autoridad de la víctima que finalmente encuentra su fuerza. «Esta tierra nunca fue suya, era de mi padre. Y ahora, gracias a la decencia tardía de un hombre, vuelve a nosotros. En cuanto a la muerte de mi padre, usted y Dios sabrán lo que pasó esa noche en el pozo. Pero nosotros y toda esta gente sabemos la verdad, y con eso nos basta». Crescencio Montes, el gran cacique, se quedó sin palabras, derrotado, no por una prueba legal, sino por el poder de la verdad y el peso de la conciencia colectiva. Dio media vuelta y salió de la sala, seguido por sus gorilas, con la cabeza gacha por primera vez en quizás 40 años. Su poder no había desaparecido, pero su autoridad moral, su máscara, había sido destruida para siempre. En un pueblo pequeño, eso es a veces peor que la cárcel. El resto fue un trámite. Firmamos los papeles. La tierra de los Almanza volvía a ser de los Almanza. Al salir de la presidencia, la gente del pueblo nos esperaba en la plaza. Nos aplaudieron, le daban la mano a Mateo, le daban palmadas en la espalda. Era como si la liberación de esa verdad hubiera liberado también a todo el pueblo de un peso que habían cargado por décadas. Esa tarde, Mateo y yo fuimos a la tierra. Era un pedazo de campo hermoso, con mezquites y un arroyo seco que lo cruzaba. Nos sentamos bajo un árbol, mirando el atardecer. «Mi padre amaba este lugar», dijo Mateo con lágrimas en los ojos. «Decía que aquí se sentía el corazón del mundo. Gracias, Javier. Le devolviste el alma a mi familia, y a mí me devolviste mi pasado». «Mi abuelo les debía esto», respondí. «Y a mí me devolvió la fe. En él y en que hacer lo correcto, por difícil que sea, es el único camino que vale la pena». Nos quedamos en silencio, dos hombres de mundos diferentes, unidos por una historia que había comenzado con 3 misteriosos golpes en la noche. La mañana de mi partida fue agridulce. Mateo me acompañó hasta donde estaba estacionado el Valiente. Nos dimos un abrazo, no de amigos, sino de hermanos forjados en una batalla inesperada. «Llamaré a mi hermana Soledad», dijo. «Le contaré todo. Quizá ahora, con esta tierra, podamos empezar de nuevo, reunir a la familia. Has hecho más que devolvernos un terreno, Javier. Nos has dado una segunda oportunidad. Cuídate mucho, Mateo, y no dejes que nadie te vuelva a quitar lo que es tuyo». Subí a la cabina del Valiente. El motor cobró vida con su rugido familiar. Mientras maniobraba para tomar la carretera, vi a Mateo por el espejo retrovisor, de pie, mirando su tierra. Una figura que ya no era un fantasma del pasado, sino un hombre plantado firmemente en su presente, listo para construir un futuro. El viaje de regreso a casa fue diferente a todos los que había hecho. El camión se sentía más ligero, el camino más suave. Ya no pensaba en las cuentas ni en el cansancio. Pensaba en el increíble viaje que acababa de terminar.
Pensaba en mi abuelo, no con tristeza, sino con una profunda admiración. Un hombre imperfecto como todos, pero que al final de su vida, y aún después de ella, había luchado por la justicia. Llegué a Juárez 2 días después. Cuando entré por la puerta, Elena y Sofía corrieron a abrazarme. Fue un abrazo largo, cargado de todas las palabras que no nos habíamos dicho. «Estás aquí», susurró Elena en mi oído. «¿Estás bien?» «Estoy aquí», respondí, «y estoy mejor que nunca». Esa noche, sentados en la sala, les conté la historia completa. Esta vez, no omití nada. Les hablé de la soledad del desierto, del miedo paralizante, y les conté de los 3 golpes. De cómo, a las 3:12 de la madrugada, mi abuelo, enterrado a 200 kilómetros de distancia, había tocado la lona de mi camión para enviarme a la misión más importante de mi vida. Sofía me miraba con los ojos muy abiertos, fascinada. Elena me tomó de la mano y en su mirada no había escepticismo, sino una comprensión profunda. «Era él», dijo con total certeza. «Vino a pedirte ayuda, y tú lo escuchaste. Desde aquel viaje, algo cambió en mí. Sigo siendo trailero, sigo recorriendo las carreteras de México y Estados Unidos, pero ya no me siento solo. Siento que en cada kilómetro, en cada amanecer, en cada atardecer en la carretera, mi abuelo Ramiro viaja conmigo, ya no como un fantasma inquieto, sino como un copiloto silencioso, un guardián. Su legado no son las tierras ni el dinero. Su legado es una lección, que las deudas más importantes no son las que se tienen en el banco, sino las que se tienen con la conciencia, y que nunca es tarde para pagarlas. La carretera sigue teniendo sus misterios, y la noche sigue siendo un mundo aparte. Pero ahora, cuando la fatiga me vence, y tengo que parar en un acotamiento solitario, ya no siento miedo. A veces, solo a veces, cuando el silencio es absoluto, me parece oír a lo lejos un sonido familiar. 1, 2, 3, y sonrío, porque sé que no estoy solo. Sé que un hombre de bien, como él me enseñó, siempre, siempre llega a su destino. Espero que esta historia les haya llegado al corazón. Es una historia sobre la familia, el honor y esos misterios que a veces nos rodean y que no tienen explicación. Me encantaría saber qué piensan. Déjenme un comentario aquí abajo. Cuéntenme qué les pareció. Y si tienen una historia de carretera, compártanla. Nos gusta leerlos. Y no se olviden de darle me gusta a este video si les gustó el relato. También díganos desde qué ciudad o pueblo nos están viendo. Desde Juárez, Chihuahua, hasta la Patagonia, queremos saber hasta dónde llegan nuestras historias para mandarles un saludo y un abrazo fuerte en el próximo video. Cuídense mucho en esas carreteras, colegas, y nunca dejen de escuchar esas corazonadas. A veces son los que ya se fueron, guiándonos el camino.